Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias por estar acá con nosotros. Nuestra cuenta en Twitter, @epoliticoscdn37. Nos preguntamos esta noche qué piensan ustedes y también nuestros panelistas sobre esta propuesta que ha hecho Danilo Medina para combatir la inseguridad ciudadana. Pero yo sé que te quedó argumento, porque tú quieres seguir hablando de lo mismo. Tú quieres seguir hablando de lo mismo, José, para que quedaste corta. Karen. Ella nunca había sido tan amable. Tanta amabilidad me confunde, Josefa. Yo puedo arrancar. Tanta amabilidad de Josefa. Ella nunca ha sido tan amable. No, por eso. Mire, por Dios. Pero tú le vas a tirar la toalla a Karen. No, ella es mi amiga, pero ella sabe. Claro, es mía. A mí me faltaron cosas por decir, sí. Okay. De los temas del presidente Danilo Medina. Miren, como dije anteriormente, el tema de la inseguridad y pacto fiscal, yo creo que el Partido de la Nación Dominicana no tiene el argumento suficiente para convencer a la población dominicana de que pueden dar respuestas a estos temas. Por el lado que decía del tema que tiene que ver con la inseguridad, cuando vemos los índices internacionales, nuestro país está por encima de muchos países en frecuencia de homicidio por cantidad de habitantes. Y lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones. Cada que revisamos la estadística, la República Dominicana aumenta un grado más en más inseguridad para la ciudadanía. Entonces, venirle un presidente en ejercicio a plantear temas de futuro cuando la población hoy está padeciendo como principal problema de la nación, y todo el que hace encuestas sabe que siempre sale el primer tema, es el tema de inseguridad ciudadana, que está hasta por encima del costo de la vida, señores, de lo grave que es. Entonces entiendo que no está para hacer propuestas. Probablemente en su programa de gobierno el próximo 4 años, que él entiende que pudiera ganar, tiene que decir o argumentar algún tema. Y como él sabe que el tema más crítico, lo pone en agenda en su alocución el día de hoy. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema del pacto fiscal, un gobierno que ha hecho más de 5 reformas en menos de 7 años. 7 reformas. Justamente en los últimos 5 años ha habido una cantidad de reformas, incluyendo en el 2012. Lleva 7 años, Danilo. No, cuando digo el gobierno del PLD, 7 reformas. Fíjense cuando empecé, colega Karen de panel, dije el PLD en esos temas. Tanto el tema de seguridad como reforma fiscal. Porque el déficit del 2012 está ahí. Todo el mundo sabe que fueron 220,000 millones de pesos, 8% del PIB, que se endeudó el gobierno y tuvo en el 2012, en diciembre, la ciudad de reforma, que entró gradualmente en los años subsiguientes, también afectando los principales productos de la canasta familiar. Y la gente lo sabe. Pero hay un tema que tal vez José va a entender, y no pasa la toalla a Karen, pero no es a Karen, es que el tema del transporte de carga, siempre hemos hablado que es necesario que revisemos el costo que representa para los empresarios trasladar un furgón de un punto a otro, de un puerto a un punto de destino y demás. A veces sale más caro colocar un producto a lo interno del país que colocarlo de Santo Domingo a Miami. Así eso no lo puede desconocer nadie, pero es por el monopolio. O en su momento no ha estado ligado a quien ellos acusan de que están en la oposición, porque muchos de ellos fueron indultados en el 2012 por el partido de gobierno. En otros procesos del 2010 fueron apoyados localmente en candidaturas y estuvieron muy ligados. Y cuando hay que hacer algún foro, se ha buscado para que validen algunas discusiones de temas, incluyendo la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde ellos participaron en la discusión. Entonces, no puede ser que yo aborde el tema, inmediatamente aluda a un sector, hoy porque no me conviene políticamente, con en otro momento lo he buscado para construir mayoría. Entonces, ahora, como tema de lo que tocó el presidente de la República, estoy de acuerdo que nos enfrasquemos en la discusión de qué hay que hacer para que el transporte de carga, cuando digo el transporte de carga es porque los productos que reciben los ciudadanos en sus casas, principalmente los importados, aumentan el costo por el costo elevado del transporte de carga, que tiene mucho componente también, que el tema de alta del combustible, de esos impuestos que pone el gobierno, buscando tapar los hoyos fiscales, que todo está ligado. Entonces, el presidente de la República, entiendo yo, que dirigió, le dio prioridad a unos temas cuando su gobierno y su partido no ha podido dar respuesta a la población en los años que ha estado gobernando. Bien.
Realmente yo entiendo desacertada esa petición que ha hecho el presidente de la República, habiendo tenido tan buena oportunidad y lamentablemente no la aprovechó. Señores, lo que pasa en el Congreso Nacional, en este Congreso Nacional del PLD, que tiene mayoría aplastante, tanto en la Cámara de Diputados como un 100% en el Senado de la República, ahí, con un Congreso así, el presidente que quisiera hacer maravillas lo hubiese logrado. No hubiese habido ninguna ley que se quedara sin aprobar, que pudiera producir efectos positivos sobre el país. Sin embargo, se pasaron el tiempo endeudando el país a través de la aprobación de contratos, de préstamos, y se convirtió el presidente de la República en el presidente que más dinero ha manejado en todos los gobiernos que ha tenido la República Dominicana y que ha producido la mayor cantidad de endeudamiento, además de manejar más recursos que todos los anteriores gobiernos. El presidente de la República, con ese Congreso, más lo que ha hecho es aprobar contratos leoninos, como por ejemplo ese contrato de Punta Catalina, entre otros contratos de préstamos que realmente han, diríamos que ahogado lo que es la economía dominicana, y más también ha comprometido el crédito público interno y externo, y además nuestros nietos y bisnietos tienen una deuda que pagar sin muchos haber nacido, lo que implica que ha sido irresponsable de la manera en que el presidente de la República ha endeudado el país, y precisamente se ha ocupado mucho de gastar recursos en politiquerías, en cuestiones eminentemente electoreras y demás. No tuvo el valor de dejarle al país un gran aporte como fue el de poder aprobar la ley de partidos políticos y también la ley de garantías electorales. El presidente de la República no hizo eso. Pero además, cuando se habla de reforma fiscal, de todas esas reformas que él ha planteado para elevar la canasta familiar, donde no ha habido la priorización del gasto público, donde él sabe muy bien que lo más importante en esto precisamente es eliminar las botellas y esos cargos que son infructuosos, que no son calidad, o sea, aumentar calidad en el empleo y demás, pues el presidente no lo ha hecho, y ahora se justifica que en otro periodo más él podría hacer todo eso. Qué pena, señor presidente, que no lo ha podido lograr. Y esto de lo que es la delincuencia en la República Dominicana, las mujeres también nos hemos quedado esperando respuesta en términos de todo lo que son los feminicidios, porque el presidente de la República tampoco le ha podido dar la oportunidad al Ministerio de la Mujer para que resuelva este tipo de temas, que es un conjunto de políticas integrales para mejorar todo esto y para erradicar la violencia en todos sus estamentos. Entonces, un ministerio de la mujer que tiene menos recursos que el despacho de la primera dama o de cualquier otro. Entonces, no se está priorizando esta parte aquí. La juventud dominicana que no tiene las oportunidades del empleo, que no tiene oportunidades de estudio. Señores, ¿qué quiere más el presidente de la República? Perdió su oportunidad, simple y sencillamente. Y el pueblo dominicano ahora va a actuar en consecuencia y va a cobrarse la que no hizo el señor presidente de la República. Bueno, yo quisiera señalar que en un país donde la justicia no se aplica igual para todos, obviamente que tienen que aumentar los niveles de inseguridad y de violencia. ¿Por qué? Porque los delincuentes no tienen temor, y no tienen temor porque en este país lo que está hoy a la orden del día es la impunidad. Es que el que hace lo mal hecho, como los que trajeron la droga, son soltados en libertad, como los funcionarios que se han robado millones de pesos del erario público, no se les somete a juicio de fondo. Obviamente que el delincuente que va en la calle no tiene ningún temor, porque sabe que aquí la justicia es subjetiva y se le aplica a unos que son los que no tienen, pero los que tienen, los que hacen lo mal hecho, no se les aplica la justicia. Entonces,
Un país, para combatir la inseguridad, tiene que partir primero de que su gobierno tiene que analizar que ya la inseguridad no es una percepción, sino que la inseguridad es una realidad. Hay que hacer una evaluación de cuántos millones ha invertido el presente gobierno en la compra, por ejemplo, de motocicletas, y si esas motocicletas realmente eran la salida para enfrentar los niveles de delincuencia. ¿Y los tucanos? Bueno, los tucanos que se compraron, y que hay también un caso de corrupción que tiene, perdona que te diga también, 3 años investigándose y que no se ha querido decir qué ha pasado con una compra que debió ser de 8 millones de dólares, pero se compraron por 96 millones de dólares. O sea, ese es un tema fundamental. Con el tema de la política fiscal, quiero señalar que es una irresponsabilidad que es una irresponsabilidad que el presente gobierno y el Congreso de la República haya violado la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque el acuerdo que se estableció en la ley en enero del 2012 era que el pacto fiscal debió aprobarse en 3 años, o sea, a enero del 2015. Y para terminar, debo señalar que ese Congreso que tiene esa mayoría, que ya se ha señalado, tiene hace 2 años un proyecto de ley sometido por quien habla al Congreso de la República sobre la ley de responsabilidad y transparencia fiscal, que debió de aprobarse el año pasado como parte de ese pacto fiscal. Entonces decimos las cosas pero no las cumplimos. Por eso es que no hay confianza en las instituciones en nuestro país, y eso es un tema de cultura política que tenemos que cambiar en la República Dominicana. Miren, precisamente porque el presidente de la República sabe el estrago que está causando la delincuencia, la inseguridad en la República Dominicana, y ha implementado todos los programas, ha apoyado económicamente tanto a la Policía Nacional, a los planes que se han tratado de ejecutar y que se han ejecutado en la República Dominicana para tratar de mermar, solucionar un poco el tema de la delincuencia. Pues precisamente con ese el tema que él abre en la reunión de hoy. Pero la inexperiencia es osada, pero muy osada, y yo creo que el pueblo dominicano lo que valora es un presidente que sí ha sabido obtener control con el gasto público, que sí ha sabido poner un ejemplo de un antes y después, independientemente del partido de gobierno, ha hecho las cosas diferentes. El presidente Danilo Medina ha tenido un gobierno austero, un gobierno que ha podido distribuir mejor el tema de los recursos, sí, austeridad. Lo que pasa es que usted ahora mismo está envuelto en una nube que lo tiene envuelto su candidato presidencial, que no tiene propuesta, que dice que ni siquiera en la educación, que ni siquiera el 4% del cual él no fue parte de la lucha, pero muchos de ustedes sí lo fueron. Entonces dice que no ha servido el 4% de la educación. O sea, lamentablemente el que no tiene nada que decir dice mentiras y hace unas fábulas y unas ilusiones que la población no es ignorante de por Dios. ¿De dónde va a sacar su candidato presidencial? Es un switch que él tiene para transformar todos los retos que todavía tiene la República Dominicana. No, es en base a trabajo, es en base a presupuesto, es en base a unos números y unas cifras que él no va a saber manejarlas, porque si a esta altura de juego es que está buscando asesores para que le digan cómo es que va a hacer las cosas, entonces ¿hasta qué punto se atreve a hacer propuestas que no va a poder cumplir? Ojalá tuvieran a Joao para que por lo menos en la campaña le hiciera brillar un poco más. Pero discúlpeme, mire, la desesperación que usted le manifiesta, estar en un partido que no tiene posibilidad ninguna, pero es que no tiene posibilidad ninguna, porque a usted la dejamos argumentar todo lo que usted quiera decir, tenga razón, no tenga razón, usted mezcla el Poder Judicial con el Legislativo, con el Ejecutivo, porque al final de cuentas no tienen un planteamiento concreto para ninguna de las posiciones, ni ninguna de las soluciones
soluciones de las grandes crisis que todavía existen en la República Dominicana. Los gobiernos del PLD han sabido trabajar en base a esos problemas y ustedes no se han sabido sumar, ni con coherencia, ni siquiera diciendo que se pudiera mejorar. Para ustedes, como no lo hacen ustedes, es malo, pero resulta que cuando le ha tocado gobernar, lo han hecho terriblemente mal. Entonces, por esa razón, están descalificados para el ruedo político en el 2016 en la República Dominicana. Yo no sé, en el 20, 24, 40, en el 50 quizás se preparen para tener propuestas, para tener discursos, para tener coherencia ante la población dominicana. Pueblo dominicano, lamentablemente, para mejorar. Disculpen, diputadas, en nuestra cuenta en Twitter hacen varios comentarios, vamos a revisarlos ahora, los van a ver ustedes en pantalla. Por ejemplo, el vigilante coloca lo siguiente: puras frasecitas para tratar de seguir engañando a un pueblo que ya no cree en sus mentiras. Juan Polanco, por su parte, dice, es una propuesta necesaria para la sociedad dominicana, es aprobada por mí. Y en el caso de Alcio Santos Rivas, dice, señores, la verdad es que hay que escuchar cosas. Cuánto cinismo del presidente y cómo se burla del país. Sus comentarios brevemente, por favor, estamos a punto de cerrar el programa. Yo pienso que en el tema de la seguridad, y exhorto nuevamente que este tema debe ser abordado junto a todos los sectores de la República Dominicana, pero el gobierno tiene que dar el primer paso. Porque efectivamente lo que estamos viendo hoy es un clima tan grande de inseguridad que afecta todas las acciones de los ciudadanos en día a día. Miren, yo estando en los Estados Unidos, me comenta un amigo que me encontré en el aeropuerto, de que se había enterado ese mismo día que despedía a su esposa para Santo Domingo, de que su casa, en una zona privilegiada de la capital, donde hay vigilancia, donde hay de todo, buscaron mecanismos para entrar al residencial, alegando que eran del servicio público, y le llevaron grandes cantidades de dinero, de electrodomésticos. Y él estaba impotente porque ya tenía que despachar a su esposa al país, venía a la casa sola y él se quedaba una semana más y hablaba de ese tema de inseguridad. Oye, y había venido retirado del país hace unos meses, confiando en que podía levantar un negocio aquí. Entonces, cuando usted tiene que, lo primero que hace una inversión es tener que buscar cámaras de seguridad, pagar vigilancia, tener un monitoreo permanente, a la propia seguridad pública tiene que tratar de cómo ganársela para que le vigilen más su casa que otras casas. Yo creo que hay un problema de fondo que hay que analizarlo. Y yo creo, Karen, mi estimada, que sí, Luis, en una parte ha expresado el tema del aumento de los recursos a los policías. Esa es su propuesta de seguridad para la nación. O sea, que aumentándole a $500 a la policía se resuelve el problema de la delincuencia. Dicen que no le derecho a la palabra. Perdónenme. Y yo creo que la dignidad de los policías entonces hay que tratar también de mejorar sus recursos y tecnificarlo también, porque tú puedes recibir muchos recursos y tener tu formación sólida hasta del hogar de que tú no cometas actos delictivos. Pero como siempre nosotros decimos, un sargento, un cabo con una pistola de 90,000 pesos en los bolsillos, que no es en su casa ni siquiera 100 pesos para comer, ganando 6,000, 7,000 pesos. Óyeme, yo creo que hay que también revisar la tecnificación de ese policía y también el sueldo con dignidad pueda vivir. Yo creo que quien no lee no tiene derecho a la palabra, quien no puede ser capaz de argumentar otro discursito que no sea, de que no tienen propuestas y qué sé yo cuánto. Lea, métase en las compañera, usted se le olvida que usted es una maestra, no sea tan irrespetuosa, quizá usted no lee. De alguna manera, porque es que estamos cansados de este argumento. Es verdad que no hay propuesta. ¿Cuál es la propuesta de su candidato? Los $500. No lo han hecho. ¿Cuál es? Entonces, la única propuesta es los $500 para los policías. Quiero felicitar a nuestro candidato presidencial Luis Abinader por la respuesta tan acertada que da con respecto a la solución de los problemas perentorios que tiene el país. Y qué lástima que no tenemos tiempo de tratar el tema de la educación, porque aquí hay argumentos para desmontar toda la falsa que hay en la situación de educación en la República Dominicana, cuyo inversión no ha producido la calidad ni la competitividad esperada para tales. Si hubiera propuesta, a mí me parece fuera. Que la propuesta, y ayer Guillermo Moreno, candidato de Alianza País, hizo en el almuerzo del sector empresarial interamericano una propuesta y comenzó justamente con el tema de la seguridad. Y el tema de la seguridad hay que abordarlo de manera integral. Eso significa, hay que vincularlo con el tema de el combate a la corrupción, pero también cómo se van a reformar el propio Código Penal, el Código Procesal Penal, la dignificación de los policías, pero también cómo todos esos aparatos tienen que servir
cambiar la cultura de la policía, de una policía que reprime a la ciudadanía a una policía que toma la calle para preservar la vida de los ciudadanos. Ese es el enfoque. No es un tema simplemente legal, no es un tema solamente de dineros, es un tema de enfoque, lo que hay que hacer en el país para hablar de la seguridad ciudadana, para que los ciudadanos vivan en paz, para que se pueda caminar por las calles, por los parques, para que las casas no estén llenas de verjas. Eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que ir al fondo, y por eso la importancia de los debates. Yo creo que en lugar de estar diciendo que este no tiene propuesta y este no, elevemos nosotros la calidad del debate con propuestas concretas. Mira, precisamente el tema de elevar el debate es por lo que quizás no hay debate en la República Dominicana. Cuando el nivel de intolerancia no te dan para tú entender que a alguien tú le tienes que respetar su planteamiento y su accionar, y tú lo que quieres es simplemente denigrarlo, es porque tú no tienes ni siquiera condiciones para una propuesta, ni condiciones para un debate, porque no tienes argumentos. Entonces por eso tú irrespetas, por eso tú eres maleducado, por eso tú eres intolerante, por eso tú eres burlón, porque tú no tienes un argumento para tú poder defender ni siquiera lo que tú crees. Entonces, como aquella vez no se sabía de dónde iba a salir el dinero, y le preguntaban a Calderón de dónde iba a salir el dinero para tantas propuestas fabulosas que tenían para cambiar la República Dominicana, pues ya Calderón está del lado del PND y no va a poder decirle ahora a Luis Abinader de dónde sacaría los $500 para pagarle a los policías. Y eso es lo que no hace el presidente Danilo Medina, que es un presidente serio, que es un hombre coherente y que es un hombre que no está fabulando ni queriéndose burlar. Pero debate con quién, ¿qué se va a debatir? Mire cómo usted debate y mire la calidad de su debate, y a través de lo que sea la calidad de su debate usted puede ver si quizás su candidato presidencial pueda tener un mejor discurso que usted. No se puede, lamentablemente. Lamentablemente. Puede presentar su punto de vista, ¿verdad? Ahí está el debate. Su hoja de gobierno. Ahí está el debate. Claro que Son las 10:59 de la noche, amigos, han llegado al final del programa. Yo les agradezco como siempre que hayan venido a acá Noticias Entre Políticos.